estos días hay bastante miedo, no en la iglesia, sino en el mundo, ¿no? El mundo se está tambaleando mucho y los que seáis más mayores, pues lo corroboran, ¿no? Ha habido guerras siempre, siempre ha habido terremotos, siempre ha habido... Pero sabemos que el mundo estamos llegando a los últimos días que dice la palabra. Y en estos últimos días he estado escuchando alguna predicación de un hermano, de un pastor canario, que curiosamente nosotros le conocimos hace 23 años, por ahí por el año 2000. Él se llama Manolo Sierra o José Manuel Sierra. Y bueno, pues es un hombre con mucha sabiduría que pastorea una iglesia en Canarias y bueno, pues él conoce mucho sobre el tema de escatología de los últimos tiempos y hablaba a la iglesia, no temáis, no tengáis miedo, porque Dios está con nosotros. Hoy hemos cantado canciones de victoria. No tengamos miedo de lo que va a pasar. Yo sé que humanamente el corazón se tambalea, ¿no? Porque pensamos en la economía, pensamos en muchas cosas, pero todo se va a quedar aquí. Lo que vemos, lo que vemos es temporal, pero lo que no vemos es eterno. Y ahí es donde vamos. Por lo tanto, Dios está al control. Él tiene el control de todo. Por eso no temamos, porque Dios está con nosotros. Y son tiempos para buscarle, siempre tenemos que buscarle, pero tenemos que, como iglesia, estar muy alertas, conocer los tiempos. Todo está en la palabra, todo está aquí. Los tiempos, lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir está en la palabra, y lo que ya ha ocurrido. Solo tenemos que conocerla y saber lo que va a ocurrir. Vamos a ir a la Biblia, al libro de Mateo, al capítulo 13, y hoy quería compartir una parábola que es muy conocida y es una parábola que tiene una característica especial con respecto a muchas otras parábolas que Jesús nos enseñó. Esta parábola, a diferencia de otras parábolas que se recogen en los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, esta solo se escribió aquí, solo la escribió el evangelista Mateo. Y es una de las pocas parábolas que tiene una explicación, que el mismo Jesús la dio. Él enseñó la parábola y la explicó, ¿no? Como ocurre con la parábola del sembrador. Está en el capítulo 13, versículo 24 de Mateo. Vamos a leer. Dice así: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Vamos al versículo 36. Saltamos ahora al 36, donde Jesús explica esta parábola que hemos leído. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. Y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo.
El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Te damos gracias, oh Dios, en esta mañana porque podemos abrir tu palabra, Señor, y podemos leerla. Ahora te pedimos, Señor, que tú hables por tu palabra a cada uno de nuestros corazones, Señor. Te pido, Señor, que quites de mí toda palabra que no sea tuya, Dios, todo aquello que sea de la carne, Padre, y que pongas tus palabras en nosotros, oh Dios. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues, como veis, es una parábola que tiene explicación, con lo cual es muy clara, ¿no? lo que significa esta parábola. Aparecen 7 personajes y escenas en esta parábola, que son explicadas por el mismo Jesús. Uno es el hombre que siembra, que dijo Jesús que es el Hijo del Hombre. La segunda es la buena semilla, o el trigo, que son los hijos del reino. No la palabra en este caso, porque en la parábola del sembrador, la semilla es la palabra, ¿no? Aquí en este caso, la semilla son los hijos del reino de Dios. La cizaña son los hijos del malo o del maligno. Número 4, el campo dice que es el mundo, no la iglesia, el mundo. 5, el enemigo que siembra es el diablo. 6, los siervos o los segadores son los ángeles. Y por último, número 7, la siega es el fin del mundo. Así que el Hijo del Hombre es la expresión más usada por Jesús para referirse a sí mismo. Todas las veces que se menciona en el Nuevo Testamento el Hijo del Hombre se refiere a Jesús. Solo hay un texto que está en Hebreos capítulo 2, versículo 6, que se refiere al hombre, cuando es un texto que viene del Salmo, dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el Hijo del Hombre para que lo visites. Exceptuando solo ese texto, en todo el Nuevo Testamento, cuando aparece el Hijo del Hombre, está hablando de Jesucristo. Incluso en Daniel 7, 13, 14, el Mesías es llamado el Hijo del Hombre. Por lo tanto, los detalles de esta parábola le resultarían claros y familiares a la audiencia de Jesús en aquel tiempo. Porque la cizaña es una de las plagas que el campesino tiene que estar combatiendo constantemente en aquella tierra donde Jesús vivió y Jesús predicó. Dice el diccionario que la cizaña se cría espontáneamente en los sembrados y la harina de su semilla es venenosa. Eso dice el diccionario. Y la cizaña y el trigo se parecen mucho. Al principio se parecen tanto que es casi imposible distinguirlos. Cuando empiezan a madurar es cuando ya se les puede distinguir. Pero ya han crecido las raíces, han crecido enraizadas y es muy difícil arrancar la cizaña sin dañar el trigo. Por lo tanto, hay que dejarlo crecer junto. Y cuando el trigo o la cebada ya están granados, es decir, cuando el grano ya está crecido, cualquiera sabría cuál es la diferencia. Me gustaría, si podéis poner una foto de la primera, la que es esta es. Aquí tenemos la planta del trigo, tan importante y con la que hacemos tantas cosas, ¿no? Con el trigo del que sacamos la harina. Y ahí, pues en esa foto puede que haya trigo y haya cizaña al mismo tiempo, pero es muy difícil
diferenciarla. Aún observándola con cuidado no podríamos distinguirlo con absoluta seguridad. Hasta los campesinos que escardan los campos regularmente no intentan separarlos al principio, porque los confundirían. Y hay que dejarlos, como digo, crecer hasta que viene la siega. Pero vamos a ver cómo está el trigo y la cizaña cuando ya crecen. Aquí tenéis el trigo y la cizaña. ¿Cuál sería el trigo y cuál sería la cizaña? Pues parece que el trigo fuera aquella que está más recta, ¿no? Pues es al revés, ¿no? Porque lógicamente el grano del trigo, con su peso, cuando ya ha crecido y ya está granado, ya está en su tiempo de la siega, se dobla por el peso. En cambio, la cizaña no se dobla, la cizaña queda recta, porque el grano de la cizaña es hueco y no pesa prácticamente, por eso mantiene la planta erguida. La cizaña se parece tanto al trigo que los judíos la llamaban el trigo bastardo, lo llamaban. Y la palabra cizaña proviene del hebreo zunim, del que deriva en griego cizanion y en plural es cizania. De ahí viene la palabra cizaña. Y se dice que el hebreo, la palabra hebrea zunim, de la que viene cizaña, viene de la raíz zaná, que quiere decir fornicar. Y bueno, esto ya es una leyenda que cuenta que la cizaña se originó en el tiempo anterior al diluvio, ¿no? Cuando la creación, los seres humanos, se descarriaron y cometieron fornicación y produjeron descendientes contra la naturaleza, ¿no? El caso es que la palabra cizaña viene del hebreo que significa fornicar. Por lo tanto, el trigo y la cizaña no se pueden separar fácilmente cuando están creciendo, pero al final hay que separarlos. Porque, como decía antes, el grano de la cizaña es ligeramente venenoso. Causa mareos, náuseas y tiene incluso efectos narcóticos. Hasta en pequeñas cantidades dice que tiene un sabor amargo y desagradable. Y por lo general la separación se hace después de la trilla. Se extiende el grano en grandes bandejas y se separa el trigo de la cizaña porque se distingue ahí por el color. La cizaña tiene un color más pizarra, un color más gris, y entonces se puede separar fácilmente. Así que así crecen el trigo y la cizaña juntos, hasta el final, hasta la siega. Y la escena de un hombre sembrando cizaña aposta en el campo de otro no es solo figurada, sucedía muchas veces. Hasta hoy incluso es una de las amenazas peores en la India o en otros sitios, ¿no? Te voy a sembrar mala semilla en tu campo. Es una amenaza, es un delito, ¿no? Para un agricultor que le siembren mala hierba, que le siembren cizaña en su campo. Y aún los romanos, el derecho romano codificaba este delito y prohibía este hecho y establecía un castigo para aquel que sembraba cizaña, que sembraba hierba mala en el campo de otra persona. Por lo tanto, la gente sabía de lo que estaba hablando Jesús cuando habló sobre el trigo y sobre la cizaña. ¿Y qué podemos aprender o qué enseñanzas podemos sacar de esta parábola que Jesús nos enseñó? Voy a intentar sacar 5 enseñanzas de esta parábola. La primera tiene que ver con eso que vemos ahí, esa doblez y esa posición erguida de la cizaña. Como decía antes, la cizaña no se dobla, y eso nos habla de algo, ¿no? Ver ahí al trigo doblado nos habla de una actitud. ¿De una actitud de qué? De humildad, ¿no? De reverencia. Y es así, ¿no? Porque solo un corazón humilde y reverente es el que puede aceptar la misericordia de Dios. Solo si nos humillamos delante de Dios
y nos arrepentimos de nuestros pecados, podemos alcanzar misericordia. Es la única forma. Jesús dijo, yo no he venido para los sanos. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Solo los que se humillan delante de Dios serán exaltados y recibirán salvación. Por lo tanto, la humildad es una seña indisoluble del carácter de un hijo y de una hija de Dios. Es algo que tiene que estar sí o sí en un hijo o una hija de Dios. Y como contraposición, el orgullo es un veneno que nos mata y que nos destruye. Y fue el veneno que destruyó hace muchos años a el mismo Satanás, el príncipe de este mundo, que está sembrando cizaña, no solo en el mundo, sino también en la iglesia, porque la iglesia está en el mundo. No somos del mundo, pero estamos en el mundo. Por lo tanto, si vas conmigo al libro de Ezequiel, capítulo 28 y versículo 17 de Ezequiel, nos habla el profeta Ezequiel sobre lo que le pasó a Satanás. Y dice así, Ezequiel 28, 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Por lo tanto, ¿qué le pasó a Satanás? Se enalteció, hubo orgullo, a causa de su hermosura. Mejor ser feo que ser guapo, ¿eh? Así que a causa de su hermosura se enalteció su corazón. Por lo tanto, fue el orgullo lo que le hizo caer desde la misma presencia de Dios hasta los infiernos. El orgullo mata, el orgullo destruye. Por eso necesitamos, como el trigo, dejar que Dios obre en nuestra vida, que Dios haga crecer nuestra vida y al mismo tiempo que nuestra vida vaya humillándose delante de Él y delante de los hombres. Por lo tanto, el orgullo es una seña de la cizaña. Desgraciadamente, la persona cuya forma de vida es el orgullo, que practica el orgullo, pues es una persona cuya señal evidente es que es cizaña. No que todos tenemos orgullo, porque hay pecado en nuestra vida, sí, pero no es lo mismo tener orgullo que vivir en orgullo, ¿sí? Son cosas diferentes. La persona que vive en pecado, que practica el pecado, no es de Dios, dice la palabra, es del diablo, ¿sí? Por lo tanto, una de las señales de la cizaña es el orgullo. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Por lo tanto, abramos los ojos ante esta realidad. Número 2, o la segunda enseñanza que nos da esta parábola, es que nos enseña que hay siempre un poder hostil en el mundo, que está buscando y esperando destruir la buena semilla, que es ¿quién? El reino de Dios. Los que pertenecemos al reino de Dios. Somos la buena semilla, el trigo. Y nuestra lucha, dice Pablo en el libro de Efesios, no es contra quién. No es contra carne ni sangre. No es entre nosotros, hermanos. No tenemos lucha entre nosotros. Dios nos ha llamado a amarnos. Y esa es la señal de identidad para que otros vean que somos de Cristo. ¿Sí? En esto conocerán que sois mis discípulos si os amáis los unos a los otros. Pero el diablo sigue enredando, como esas raíces que se enredan en el trigo. Y nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad en las regiones celestes. 2000 años después sigue siendo nuestra lucha esa. La lucha es espiritual, no es carnal, ni es contra sangre.
Y sabemos por experiencia que ambas influencias actúan en nuestra vida. El reino de Dios, Dios mismo obrando, que hace producir la semilla, y el reino de Satanás, que trata de destruir la buena semilla antes de que produzca el fruto. La lección es que debemos estar en guardia y debemos velar para que no entremos en tentación y rogar que seamos librados del mal. Vamos a 2 de Tesalonicenses, cuando Pablo también está orando. Y fíjate lo que dice Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3 y versículo 1 al 3. Pablo está pidiendo oración por él. Y dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y para que seamos, dice, para que seamos librados ¿de qué? De hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará ¿de qué? Del mal. El mundo es el mismo. El príncipe de este mundo es el mismo, es Satanás. El ser humano ha evolucionado, pero el corazón del hombre sigue siendo igual y sigue teniendo la misma necesidad desde el principio de los tiempos, y es acercarse a Dios. Por lo tanto, hay una realidad, y es que la maldad ha aumentado. Lógicamente, en el planeta ya no somos 3.000, 4.000 millones. Ahora creo que hemos superado ya los 8.000 millones de habitantes en el planeta. Lógicamente la maldad se ha aumentado. Pero sabemos que en los últimos tiempos abundará. Y hace poco estuvimos viendo una película, mi mujer y yo fuimos a ver una película que creo que está todavía, se llama El sonido de la libertad. Y es una película que impresiona por el tema que trata, que precisamente aquí en este lugar estuvo una mujer contando su testimonio, creo que ella era de Venezuela, sobre el tema de la esclavitud sexual de los niños. Algo terrible, que grupos como DT Project están trabajando y luchando para visibilizar y para concienciar al mundo de lo que está pasando. Miles y miles de personas son esclavos sexuales hoy en día. Y la película terminaba diciendo que hoy en día hay más esclavitud que antes de que se aboliera la esclavitud. Hoy más esclavitud. Parece que vivimos en un mundo mucho más libre y mucho más progresista y mucho más con más libertad, pero hay mucha más esclavitud, pero no la vemos, porque en nuestra realidad no la vemos. Y te hace ver la maldad que hay en el ser humano. Esos hombres perversos que dice Pablo y malos siguen estando. Incluso, me atrevo a decir, en las iglesias, dentro de las iglesias, porque ocurre dentro de las iglesias. Por lo tanto, abramos los ojos, porque esta lucha es espiritual, es una lucha espiritual. Y necesitamos velar. El Padre nuestro, Jesús, nos enseñó diciendo, líbranos de la no nos metas en tentación, ¿no? o líbranos, y líbranos del mal. Que podamos orar esa oración, no de una forma religiosa, sino con el corazón y sabiendo lo que estamos diciendo. El mundo espiritual es tan real como el mundo material que vemos. Cuando Cristo vino a la tierra también hubo una batalla espiritual muy grande. Herodes intentó matar a Jesús, movilizó toda la sociedad y hubo una matanza de niños, todo porque las huestes espirituales se removieron, porque iba a ocurrir lo más grande de la historia de la humanidad. Por lo tanto, hay batallas espirituales que se luchan en lo espiritual, pero que tienen una realidad en la tierra. Y
los cambios que ocurren en lo natural no son producto de la casualidad. Y estamos viendo ahora que Satanás está cambiando la escena mundial, con el permiso de Dios siempre, porque Dios es soberano. Pero está cambiando la escena del mundo. Y lo que ha pasado el 7 de octubre es un hecho que va a cambiar la historia. Y está cambiando la historia. Y ayer precisamente yo no había escuchado nunca el testimonio del presidente de El Salvador. Lo podéis mirar si queréis en internet. Se llama Nayib Bukele. Hace tiempo salieron unas noticias, no sé si lo visteis, de presos en El Salvador entrando en las cárceles. Bueno, pues hay un testimonio del mismo presidente de la nación, se llama Nayib Bukele, y reconociendo y dando la gloria a Dios de que hubo un milagro en aquel país hace muy poco. Y había 70.000 criminales que Dios permitió que fueran encarcelados. Y este país, El Salvador, pasó de ser el país más inseguro del mundo, ahora a ser uno de los países más seguros, compitiendo con Canadá y tantos países donde hay seguridad. Lo podéis ver. Pero lo que me impresiona es ver a un presidente de una nación dando la gloria a Dios y diciendo y declarando que Dios sigue obrando. Como lo hizo en el Antiguo Testamento, Dios sigue obrando en el año 2023. Sigue obrando. Por lo tanto, nuestra lucha es espiritual. Y él mismo contaba que lo que estaba pasando en el terreno natural estaba pasando en el terreno espiritual. Lo que se estaba batallando a nivel espiritual tuvo una repercusión en lo natural. Por lo tanto, hay una lucha que tenemos que luchar como iglesia y como soldados del ejército de Dios. Y tenemos que estar alertas. Número 3, nos enseña esta parábola lo difícil que es distinguir entre los que están en el reino y los que no están en el reino. Es difícil. Igual que el trigo y la cizaña, es muy difícil diferenciarlos cuando están creciendo. Una persona puede parecer buena y piadosa, pero resultar ser cizaña. Y al revés, otra persona puede parecer mala y sin embargo ser trigo. Por lo tanto, a veces nos damos demasiada prisa en clasificar y en juzgar a las personas y ponerles etiquetas, sean buenas o malas. Somos especialistas en poner etiquetas, todos. Y esta parábola no habla solo de la iglesia, como decía antes, porque algunos pueden justificar con esta parábola que en la iglesia hay que tolerar cualquier acción y no tiene que haber orden en la iglesia, ¿no? Porque el trigo y la cizaña tienen que crecer juntos. Como dice la parábola, el campo no es la iglesia, el campo es el mundo, ¿sí? Pero ocurre que lo que pasa es que el reino de Dios tiene que convivir con el mundo también. Y por eso hay falsos maestros, hay falsos profetas, hay engañadores. Como dice la palabra, hay lobos que se visten de ovejas, intentando engañar a los hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, es difícil diferenciar el trigo de la cizaña y tenemos que tener mucho cuidado de querer arrancar la cizaña, porque podemos equivocarnos. Número 4, cuarta enseñanza que sacamos de esta parábola, y es que nos enseña que no debemos precipitarnos en nuestros juicios. Si hubiera sido por los segadores, dice la parábola, que habrían tratado de arrancar la cizaña arrancando también el trigo. El juicio tiene que esperar ¿a qué? Dice la palabra, a que llegue la siega, o sea, al final de los tiempos. El juicio no se puede hacer hasta el final. Puede que una persona cometa una equivocación terrible y luego, por la gracia de Dios, puede salvarse viviendo ya dignamente el resto de su vida.
Y una persona puede vivir honorablemente y al final le arruine un colapso repentino en el pecado. Nadie que vea solo una parte de una cosa puede juzgarla en su conjunto. Ni nadie que no conozca a una persona nada más que en parte puede juzgarla en su totalidad. Por eso dejemos a Dios el juicio, ¿sí? Porque Dios es el juez justo. Tenemos que esperar. Y por último, nos enseña que el juicio llega al final. No es precipitado, pero llega irremisiblemente, va a llegar seguro. Humanamente hablando, el pecador parece que escapa de las consecuencias en esta vida, ¿no? Siempre hemos escuchado decir por qué los malos se escapan, ¿no? Por qué todos los que hacen mal les va bien y al final... Pero van a pagarlo, o aquí en la tierra o en la eternidad. Pero todo aquel que es cizaña, dice la palabra que va a ser al final atado y va a ser echado al fuego y va a ser quemado. Por lo tanto, humanamente hablando, la bondad parece a veces que no recibe nunca su recompensa. Pero hay un mundo nuevo en el que se ajustarán los ejercicios de este mundo viejo que pasará y terminará. Por lo tanto, nos enseña que el único que tiene derecho a juzgar es Dios. El único que puede discernir correctamente entre el mal y el bien, el único que ve la totalidad de la persona y su vida es Dios. Por eso Dios es el único juez justo. Él es el que juzgará a vivos y a muertos, ¿sí? No sabemos cuánto nos queda en esta tierra. No sabemos si seremos arrebatados o moriremos. La palabra dice que el Señor no vendrá ¿hasta qué? Hasta la final trompeta. Y las trompetas todavía no han empezado, ¿sí? Por eso está muy bien que estudiemos los últimos tiempos, el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis. La final trompeta todavía no ha sonado y el Señor no vendrá, dice la palabra, hasta la final trompeta. Así que no sabemos cuánto tiempo, sabemos que queda poco, porque es que hasta la gente que no es del reino de Dios se está dando cuenta que a esta tierra no le queda mucho. Sabemos que los tiempos se acortan, que estamos en los últimos tiempos. Pero tenemos que estar con los ojos bien abiertos, bien alerta, sabiendo que hay una lucha espiritual, que Dios nos ha llamado a servir en su reino, ¿sí? Que tenemos que ser conscientes de que la batalla es espiritual, de que no tenemos que juzgar, tenemos que dejar a Dios el juicio y que no tenemos que precipitarnos, pero sí tenemos que estar cerca de Dios. Vamos a terminar con un texto que está en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7, donde Pablo ya al final de sus días dice una palabra de aliento que a mi padre le gustaba mucho y él terminó sus días con este texto que dice 2 de Timoteo capítulo 4 y versículo 7. Dice Pablo, he peleado la buena batalla. Aquí Pablo está hablando de cuál es la buena batalla, que no es una batalla como la que se está ahora mismo lidiando en Ucrania o en Israel o en Palestina. No es esa batalla. Pablo estaba hablando de la batalla espiritual. Y dice Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. ¿Y qué dice aquí Pablo?
juez justo. Él es el juez justo. El Señor es el juez justo. Es el que juzgará, el que separará el trigo de la cizaña. Y dice, me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Amas su venida? La amamos, ¿no? Queremos que Él venga. Pero como decía antes, no va a ser... hay tiempos. Todo está aquí. Todo está aquí profetizado. Por eso tenemos que conocer lo que va a ocurrir. Y lo podemos conocer. Y queda poco. Fíjate, hace 2000 años decía Pablo en aquel día. Estaba hablando de el día que estemos juntamente con Cristo. Y él amaba ya su venida. Han pasado 2000 años, o casi 2000 años desde que Pablo escribió esto. Pero ya sabemos que no son nada 2000 años para la eternidad que nos espera. Con lo cual, amemos la venida de Cristo, pero estamos aquí en una batalla y en una lucha espiritual. Somos trigo, y el trigo es para alimentar, ¿no? El trigo es el alimento básico, ¿no? Somos trigo para alimentar, ¿eh? Y tenemos que tener los ojos bien abiertos, porque en estos últimos tiempos la batalla espiritual se acrecienta. Son tiempos donde no solo hay convulsión en lo terrenal, en las noticias, en lo que estamos escuchando, viendo, sino que también en lo espiritual hay una batalla muy fuerte. Y nosotros tenemos que ser conscientes de que nuestra lucha no es entre nosotros, sino es contra lo que dice la palabra de Dios, contra el enemigo, el príncipe de este mundo que está sembrando cizaña y seguirá haciéndolo hasta que él pueda. Pero Dios tiene el control de todo. Por eso es importante decir, no temamos. Tenemos la victoria en Cristo Jesús, ¿eh? Él es el vencedor, Él ha vencido en la cruz del Calvario. Venció al pecado, venció la muerte, venció al diablo en aquel lugar. El acta de nuestros pecados fue clavado en aquel lugar. Y ahora, si nos humillamos delante de Él, podemos alcanzar misericordia y salvación. Y nos espera una eternidad. Y habrá cielos nuevos y una tierra nueva. Habrá una nueva Jerusalén. Esa ciudad que fue destruida, que no quedó piedra sobre piedra después de que Jesús se fuera y que se volvió a construir y que está ahora en lucha. Esa se va a quedar aquí. Se va a quedar aquí, pero habrá una nueva Jerusalén. Habrá un mar de cristal. Habrá unas calles de oro. Un lugar que nos está esperando a todos. Y Dios nos alienta en este día. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en esta mañana porque tú eres Señor, tú eres nuestro Salvador, oh Dios. Gracias porque tú viniste a esta tierra para rescatarnos, Señor. Gracias, oh Dios, porque podemos ser partes de tu reino, oh Dios. Te pedimos, Señor, que nos des sabiduría. En estos tiempos que son difíciles, Señor, danos sabiduría y discernimiento, Dios. Necesitamos, Señor, para discernir, Señor, para saber dónde está la cizaña, oh Dios. Dice tu palabra que no nos juntemos con aquellos hacedores de maldad. Señor, enséñanos a tener la sensibilidad que solo tú puedes darnos, Señor, para entender los tiempos, Señor, para saber hacia dónde tenemos que dirigirnos, Señor. Danos también, oh Dios, la capacidad, Señor, de que podamos, Señor, oh Dios, ser sal y luz en este mundo, Dios. Que podamos llevar tu palabra, el alimento, Señor, a otras personas que te necesitan, Señor. Que sepamos responder, oh Dios, a todas las preguntas que la gente tiene, Señor, en estos tiempos difíciles, oh Dios. Que sepamos entender los tiempos, oh Dios. Gracias porque tú estás con nosotros, Señor.
porque tú nos alientas, Señor, y queremos coger fuerza, Señor. Queremos pedirte que tú nos fortalezcas y, Señor, no queremos temer, no queremos tener miedo, porque sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Y que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estarás con nosotros, oh Dios. Tu vara y tu cayado nos infundirán aliento. Señor, gracias porque tú nos das confianza, Señor, en estos tiempos tan difíciles. Ruego, Señor, que tú obres con poder en medio de tu iglesia, Señor. Úsanos, Señor, como instrumentos en tus manos, oh Dios. Bendecimos este mundo, Señor. Bendecimos cada nación, Señor, representada aquí en este lugar, oh Dios. Bendecimos esta tierra, Señor, oh Dios. Y te pedimos, oh Dios, que se haga tu voluntad. Señor, tú tienes el control de todo. Y sabemos que ni una hoja cae sin tu consentimiento, Señor. Estamos descansando en ti, porque tú tienes el control de todo. Señor, esperamos en ti, oh Dios, y te pedimos que entre tanto que llegan el final de esa siega, Señor, que entre tanto, Señor, oh Dios, que tú sigas haciendo tu obra en cada uno de nosotros, en cada hogar, en cada familia, en cada situación, Señor. Haz tu obra, oh Dios. Bendice esta ciudad de Aranjuez, Señor. Bendice esta nación que también está pasando momentos, Señor, de decisiones, oh Dios. Bendice, Señor, oh Dios, nuestras vidas, Padre. Gracias porque tu amor y tu misericordia están sobre nosotros. Te bendecimos, Señor, y te alabamos. En esta mañana te damos a ti toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios os bendiga a todos. Oramos como un pueblo unido. Los miércoles a las 10:30 de la mañana y a las 7 de la tarde. Y los sábados a las 10:30. Reunión joven los sábados a las 6:30. El domingo celebramos y compartimos juntos a las 11:30.